¿Qué fuerza ciega e implacable impulsa a un hombre de ciencia a adentrarse por segunda vez en las fauces de un continente desconocido, sabiendo que la primera expedición casi le cuesta la vida, la cordura y la libertad? ¿Cómo se explica que un cirujano escocés, respetado por la alta sociedad londinense, decidiera arrastrar a casi 40 soldados europeos a una marcha suicida a través de la selva africana, transformando una misión de exploración geográfica en una carnicería donde el enemigo más letal no eran las flechas de los nativos, sino los parásitos imperceptibles que devoraban sus entrañas en mitad de las fiebres del monzón? Año 1805. El río Níger, una inmensa serpiente de agua marrón y turbulenta que serpentea a lo largo de miles de kilómetros por el corazón del África Occidental. Un grupo de pescadores y comerciantes de la etnia Hausa, que navega cerca de los traicioneros rápidos de Busa, en la actual Nigeria, divisa una embarcación de silueta extraña que desciende a gran velocidad por la corriente. No es una piragua tradicional de troncos vaciados. Es una goleta improvisada, un monstruo flotante construido con los restos de 2 canoas unidas por tablas clavadas a la fuerza, coronada por una lona deshilachada a modo de vela. Al acercarse, los nativos se topan con una visión dantesca. A bordo de la nave solo quedan un puñado de hombres demacrados, con las pieles quemadas y ampolladas por el sol tropical, los ojos inyectados en sangre por el delirio de la malaria y las ropas reducidas a jirones cubiertos de barro y pólvora negra. Al frente de este navío fantasma se encuentra Mungo Park, el célebre explorador que había prometido a la corona británica desvelar el secreto del curso del Níger o morir en el intento. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en los últimos meses de esa fatídica expedición cuando el agua del río se tiñó de rojo cerca de los acantilados de Busa? ¿Por qué los registros de la Asociación Africana de Londres, que inicialmente glorificaban el viaje como la punta de lanza del imperio comercial británico, terminaron convirtiéndose en las páginas de un diario de desesperación, soberbia y muerte colectiva? Si Park contaba con el respaldo militar del gobierno, con armas de fuego de última generación y con un presupuesto ilimitado, ¿por qué su expedición se desintegró a una velocidad tan pavorosa que, antes de alcanzar siquiera el curso medio del río, más del 80% de sus hombres ya habían sido enterrados en tumbas sin nombre bajo el fango de la selva? ¿Qué misterio envolvió la desaparición de sus diarios personales, recuperados años más tarde en los mercados de esclavos, cuyas anotaciones censuradas sugerían que el explorador había perdido el juicio, ordenando disparar contra cualquier nativo que se acercara a la orilla, desatando una guerra privada en mitad de un territorio hostil? Hoy vamos a abrir el expediente clasificado de la segunda y trágica expedición de Mungo Park. Vamos a reconstruir paso a paso el descenso a los infiernos de este grupo de exploradores a lo largo del Níger en 1805. Y vamos a responder a la pregunta que la historia colonial británica intentó maquillar durante generaciones: ¿fue el desastre de Mungo Park el resultado inevitable de una geografía implacable y una meteorología monstruosa? ¿O el producto de la arrogancia de un hombre que creyó que la tecnología europea y la disciplina militar de las guerras napoleónicas eran suficientes para doblegar los secretos más profundos y letales del continente africano? Prepárense para iniciar un viaje sin retorno a través de los manglares, las fiebres y la violencia de una de las epopeyas más oscuras de la exploración mundial. Para entender la obsesión obsesiva que arrastró a Mungo Park de regreso al Níger en 1805, debemos retroceder a su primer viaje, realizado una década antes, en 1795. En aquella época, Park era un joven cirujano de origen humilde, nacido en Selkirk, Escocia, que poseía una combinación letal de curiosidad científica y ambición personal. La Asociación Africana de Londres, un club de hombres ricos e influyentes fascinados por la geografía, lo contrató para resolver el enigma geográfico más importante de la época: determinar hacia dónde fluía el río Níger y dónde se encontraba su desembocadura. Los mapas europeos de finales del siglo XVIII dejaban el interior de África en blanco, o lo rellenaban con dibujos de monstruos y cordilleras imaginarias. Algunos teóricos aseguraban que el Níger era un afluente del río Nilo, otros afirmaban que se evaporaba en mitad de las arenas del desierto del Sáhara, y los más audaces creían que conectaba directamente con el sistema fluvial del río Congo. En su primer viaje, Park demostró una capacidad de adaptación asombrosa. Viajó casi solo, acompañado apenas por un guía nativo y un sirviente, vistiendo ropas sencillas y respetando las costumbres de los reinos locales. A pesar de ser capturado por un jefe moro en el desierto, de sufrir hambrunas extremas y de contraer fiebres que lo dejaron al borde de la tumba, Park logró lo impensable. El 21 de julio de 1796, se convirtió en el primer europeo en ver el río Níger con sus propios ojos, registrando con emoción que el agua fluía hacia el este, hacia el interior del continente, brillante bajo el sol de la mañana.
Cuando regresó a Inglaterra en 1797 y publicó su libro de viajes, se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Era el héroe romántico perfecto. Sin embargo, la vida tranquila de un médico rural en Escocia, casado y con hijos, no tardó en asfixiar el espíritu de Park. El Níger seguía llamándolo desde los mapas en blanco. Nadie sabía aún dónde terminaba el río. Obsesionado con la idea de que quien controlara el curso del Níger controlaría el comercio de todo el interior de África, Park comenzó a presionar al gobierno británico, en mitad de las tensiones bélicas con la Francia de Napoleón Bonaparte, para que financiara una segunda expedición, pero esta vez con un enfoque radicalmente distinto. Ya no viajaría como un humilde mendigo o un observador pacífico, regresaría como el comandante de un ejército en miniatura, abriéndose paso por la fuerza si fuera necesario para trazar el mapa definitivo del río desde su curso alto hasta el océano. El plan aprobado por el Ministerio de Guerra británico en 1805 era de una ambición colonial desmesurada. Park recibió el rango de capitán del ejército y se le otorgó el mando de un destacamento estacionado en la guarnición de la isla de Gorea, frente a las costas de Senegal. El grupo estaba compuesto por 35 soldados de infantería, 2 marineros de la Armada Real, un dibujante técnico llamado John Anderson, que además era cuñado de Park, y un carpintero destinado a construir los barcos cuando alcanzaran el río. El plan parecía perfecto sobre el papel satinado de los despachos de Londres, pero adolecía de un error estratégico colosal que sellaría la suerte de todos los integrantes antes de que dieran el primer paso hacia el interior. La expedición inició la marcha en el mes de abril, justo en vísperas del estallido de la temporada de los monzones africanos. La época donde el cielo se desploma en tormentas de agua caliente y la tierra se transforma en un criadero masivo de mosquitos transmisores de la malaria y la fiebre amarilla. La catástrofe comenzó a manifestarse pocas semanas después de que la columna militar abandonara las costas de Gambia en dirección al este. Los soldados europeos, cargados con uniformes de lana pesada, mosquetes reglamentarios y toneladas de equipaje técnico, no estaban preparados para soportar el calor húmedo e insoportable de la selva tropical. Para colmo de males, los caballos y los bueyes de carga que Park había comprado a precio de oro empezaron a desplomarse uno a uno, devorados por las picaduras de la mosca Tse-Gion-Tse, que les transmitía la enfermedad del sueño, inflamando sus cerebros hasta dejarlos paralizados en mitad de los senderos de barro. Los hombres se vieron obligados a cargar con las pesadas cajas de municiones y provisiones sobre sus propios hombros, bajo un sol abrasador que les ampollaba la piel. Cuando las primeras lluvias del monzón cayeron sobre la expedición a principios de junio, la marcha se transformó en un vía crucis de proporciones bíblicas. El agua no refrescaba la atmósfera, creaba una neblina densa y sofocante que arruinaba la pólvora y pudría las raciones de comida enlatada. El suelo se convirtió en un lodazal intransitable donde los soldados se hundían hasta las rodillas. Pero el verdadero enemigo no era el lodo, sino la fiebre. La malaria y la disentería se cebaron con los soldados europeos con una virulencia aterradora. Los hombres empezaron a delirar en mitad de las marchas, con el cuerpo sacudido por escalofríos violentos y las temperaturas corporales elevadas a niveles letales. Las anotaciones en el diario de Mungo Park durante este periodo reflejan una mezcla de determinación fanática y una alarmante falta de empatía hacia sus subordinados. Para el capitán escocés, las bajas eran simples contratiempos matemáticos en su camino hacia la gloria geográfica. Si un soldado caía desmayado en mitad del camino debido al delirio de la fiebre, Park ordenaba dejarlo atrás, abandonado a su suerte bajo la lluvia o a merced de los depredadores de la selva y las tribus locales, argumentando que la expedición no podía detener el ritmo por la debilidad de un individuo. Cada mañana, el recuento de tropas arrojaba cifras espantosas: 2, 3, 5 soldados amanecían muertos en sus tiendas de lona, con los cuerpos rígidos y los rostros desfigurados por el sufrimiento de la disentería. El cementerio de la expedición se extendía a lo largo de cientos de kilómetros por el interior de los actuales territorios de Senegal y Malí. Para cuando la diezmada columna militar alcanzó las colinas que dominaban la ciudad de Bamako y divisó de nuevo el curso del río Níger en agosto de 1805, el desastre era total. De los cerca de 40 hombres europeos que habían iniciado la marcha con orgullo militar en la costa, solo quedaban 11 supervivientes con vida, y todos ellos se encontraban en un estado de debilidad física extremo, flotando entre los delirios de la fiebre crónica. Entre los fallecidos se encontraba el carpintero de la expedición, lo que dejaba a Park sin el especialista necesario para construir la embarcación con la que pretendía navegar por el río hasta su desembocadura. Poco después, su propio cuñado, John Anderson, sucumbió a las fiebres y murió en sus brazos en el pueblo de Sansandín.
La pérdida de Anderson pareció romper el último lazo de humanidad que unía a Mungo Park con el mundo real. A partir de ese instante, el explorador se encerró en una paranoia fría y hostil, convencido de que toda África se había conjurado para evitar que completara su misión. Obstinado en su negativa a fracasar, Park se instaló en Sansanding y compró a los jefes locales 2 viejas canoas de transporte de mercancías. Con sus propias manos y la ayuda del único soldado que aún conservaba un mínimo de fuerza física, el explorador unió las 2 embarcaciones cortando las maderas podridas y clavando planchas de hierro recuperadas de las cajas de suministros. El resultado de este trabajo de carpintería improvisado fue bautizado por Park con el nombre de His Majesty's Schooner Joliba, la goleta de Su Majestad Joliba, el nombre nativo del Níger. La nave era una fortaleza flotante tosca y pesada, cuyas bordas habían sido elevadas con tablas de madera gruesa para proteger a la tripulación de los ataques con flechas desde la orilla. Park instaló parapetos de cuero y colocó los mosquetes cargados en posición de tiro a lo largo de toda la cubierta. Ya no pretendía comerciar ni parlamentar con los habitantes del río, su plan era cruzar el continente como una bala de cañón, ignorando cualquier frontera o autoridad nativa. Antes de soltar amarras y adentrarse en lo desconocido, Park tomó una decisión que demuestra el grado de aislamiento mental en el que se encontraba. Redactó una serie de cartas destinadas al Ministerio de Guerra en Londres y a su esposa en Escocia, y las entregó a su guía nativo, Isaako, un comerciante mandinga que lo había acompañado fielmente desde la costa y que se negaba en redondo a subir a bordo de la goleta suicida para iniciar el viaje río abajo. En su carta al secretario de Estado para las Colonias, Lord Camden, Park escribió unas palabras que revelan la naturaleza trágica y obsesiva de su carácter: tengo la firme intención de navegar por este río hasta su desembocadura, o morir en el intento. Aunque todos los europeos que me acompañan perezcan, y aunque yo mismo me vea obligado a vivir en un estado de miseria extrema, no abandonaré el Níger mientras me quede un hálito de vida. Estas serían las últimas palabras escritas por Mungo Park que el mundo civilizado llegaría a leer. El 19 de noviembre de 1805, la Joliba zarpó de Sansanding con una tripulación reducida a la mínima expresión del horror: Mungo Park, 3 soldados británicos que apenas podían mantenerse en pie debido a las secuelas de la malaria, un teniente llamado Martín que mostraba signos evidentes de inestabilidad mental Pravekassen por el trauma, 3 esclavos nativos que Park había comprado para que se encargaran de remar y manejar las pesadas pértigas de navegación, y un guía fluvial llamado Amadi Fatouma, contratado para guiar la nave a través de los reinos del curso medio del río. La goleta se adentró en la corriente y desapareció en dirección al este, internándose en una región que ningún europeo había pisado jamás y de la que no existían mapas ni registros fiables. La crónica de los siguientes meses de navegación se transformó en una epopeya de violencia ciega y pánico mutuo, reconstruida años más tarde gracias a los interrogatorios que las autoridades coloniales realizaron al guía Amadi Fatouma tras su regreso a la costa. Según Fatouma, Mungo Park adoptó una política de navegación de una brutalidad extrema y paranoica. Convencido de que cualquier piragua nativa que se acercaba a la goleta transportaba a guerreros caníbales o a asesinos enviados por los sultanes musulmanes del norte, el capitán escocés ordenó abrir fuego sistemáticamente contra cualquier embarcación o asentamiento humano que divisaran en el horizonte, sin importar si los nativos se acercaban con intenciones pacíficas, portando comida para comerciar o simplemente movidos por la curiosidad de ver aquel extraño monstruo flotante de madera y lona. A lo largo de miles de kilómetros, la Joliba se convirtió en una máquina de sembrar la muerte en el corazón de África. Cerca de las orillas del lago Debo, en el actual Malí, la goleta fue rodeada por docenas de canoas de los guerreros tuareg. Park y el teniente Martín, pertrechados detrás de los parapetos de madera, utilizaron sus mosquetes de repetición para desatar una carnicería sobre los nativos, tiñendo las aguas del Níger de sangre antes de aprovechar la fuerza de la corriente para escapar hacia el sur. En la legendaria ciudad de Tombuctú, Park se negó a desembarcar ni a enviar mensajes al gobernador local. La goleta pasó de largo frente a las mezquitas de barro de la ciudad prohibida en mitad de la noche, disparando contra las patrullas ribereñas que intentaron darle el alto. El explorador que una vez había abogado por el entendimiento mutuo entre las culturas ahora se comportaba como un corsario desquiciado en mitad de un mar de tierra. Esta política de violencia indiscriminada terminó por sellar el destino de la expedición a medida que la nave se adentraba en los territorios del actual territorio de Níger y Nigeria. Los reinos ribereños, alertados por los mensajeros que corrían por los caminos de la selva sobre la llegada de un barco de hombres blancos demoníacos que asesinaba a las poblaciones sin mediar palabra, comenzaron a coordinar sus fuerzas para detener el avance de la goleta a toda costa. Las emboscadas se multiplicaron en cada recodo del río.
Los soldados británicos, exhaustos, desnutridos y consumidos por la fiebre, pasaban las jornadas cargando los mosquetes y disparando a ciegas a través de los juncos de la orilla, mientras los esclavos remaban desesperadamente bajo una lluvia de flechas envenenadas y lanzas de hierro. El desenlace fatal de la tragedia se precipitó en marzo de 1806, cuando la Joliba alcanzó las inmediaciones de Busa, una región donde el ancho cauce del río Níger se estrecha de forma abrupta, encajonándose entre imponentes acantilados de roca negra y transformándose en un laberinto de rápidos violentos, remolinos traicioneros y rocas afiladas que sobresalen de la corriente como dientes de piedra. Para colmo de males, el guía Amadi Fatouma había desembarcado un día antes en el pueblo anterior tras haber cumplido los términos de su contrato de navegación, dejando a Mungo Park sin la única persona capaz de advertirle sobre el peligro mortal que representaban los rápidos de Busa durante la época de aguas bajas. Según los testimonios recopilados posteriormente por el gobierno británico a través de misiones de rescate nativas, el rey del territorio de Busa, indignado porque Park no le había pagado los tributos correspondientes por cruzar sus aguas y horrorizado por los informes de las matanzas previas, ordenó a cientos de sus mejores arqueros que se apostaran en lo alto de los acantilados que flanqueaban el paso más estrecho de los rápidos. Cuando la goleta Joliba se adentró en el cañón de roca, perdiendo el control debido a la violencia del oleaje que rompa contra el casco improvisado, los guerreros Ausa y Baribá desataron una lluvia torrencial de flechas y piedras desde las alturas. La situación a bordo de la nave se convirtió en una carnicería en cuestión de minutos. Los dos soldados que aún sobrevivían cayeron heridos sobre la cubierta, con los cuerpos atravesados por las flechas envenenadas. Los esclavos nativos abandonaron los remos y se arrojaron al suelo de la embarcación para protegerse del ataque, mientras la goleta encallaba de forma violenta contra una roca puntiaguda oculta bajo la espuma del río. El agua marrón empezó a inundar el interior del barco, destruyendo los últimos sacos de pólvora y municiones. Park y el teniente Martín se encontraron a trapa. En un callejón sin salida, sin pólvora para responder al fuego de los arqueros, con el barco hundiéndose bajo sus pies y rodeados de cientos de enemigos armados en las orillas. Haciendo gala de una última y desesperada resolución, Mungo Park tomó de los brazos a los dos soldados heridos que yacían en la cubierta, miró al teniente Martín, y en mitad del estruendo de los gritos de guerra y el rugido de los rápidos, se arrojó junto a ellos a las turbulentas aguas del río Níger. El explorador escocés prefirió confiar su destino a la fuerza de la corriente antes que caer vivo en manos de los enemigos que su propia soberbia había cosechado a lo largo de miles de kilómetros. Pero el río que Park tanto había amado y que había perseguido con la fuerza de una maldición personal no tuvo piedad de él. Cargado con sus pesadas botas de cuero militar, las pistolas sujetas al cinturón y los bolsillos llenos de instrumental científico de hierro, el cuerpo de Mungo Park fue arrastrado inmediatamente hacia el fondo por los remolinos de Busa. El capitán escocés desapareció para siempre bajo el agua turbia del Níger, dejando que su cadáver fuera devorado por los cocodrilos o sepultado bajo el lodo de los rápidos. Ninguno de los hombres blancos que componían la tripulación de la Joliba logró salir con vida de aquel cañón de roca. El único superviviente de la masacre fue uno de los esclavos nativos que se quedó agazapado en el interior del casco encallado, y que posteriormente fue capturado por los guerreros de Busa para relatar el fin del hombre que había querido conquistar el río por la fuerza de las armas. Durante años, la suerte de Mungo Park permaneció sumida en un misterio absoluto en Gran Bretaña. Su esposa, Alicia, se negó a aceptar la muerte de su marido durante más de una década, convencida de que el explorador se encontraba retenido como prisionero de lujo en alguna corte africana del interior y que regresaría a Escocia de un momento a otro. La confirmación oficial del desastre no llegó hasta que el gobierno británico contrató de nuevo al guía Isaako para que se adentrara en el interior del continente en busca de pruebas materiales del destino de la Joliba. En 1812, Isaako regresó a la costa llevando consigo el único objeto personal de Park que había sobrevivido a la rapiña de los rápidos, un cinturón de cuero militar con una placa de latón grabada con el escudo de armas de la Armada Real Británica y los diarios de navegación de la primera mitad del viaje, que habían sido vendidos por los guerreros de Busa en los mercados de esclavos del interior. Y si la muerte de Mungo Park en los rápidos de Busa no fue el resultado de una emboscada militar nativa motivada por la venganza, sino el único desenlace lógico que el propio explorador buscó al darse cuenta de que su ambición geográfica lo había convertido en un monstruo de violencia y desesperación en mitad de la selva? ¿Y si el capitán escocés decidió arrojarse al agua no para escapar de las flechas, sino porque comprendió que si regresaba a Inglaterra como el único superviviente de una columna de 40 hombres sacrificados por su soberbia, su reputación científica y moral quedaría destruida para siempre ante la opinión pública victoriana?
Imagina el dilema mental de un científico atrapado entre el fracaso absoluto de su misión y la constatación de que se había transformado en un carnicero colonial que disparaba contra inocentes desde una balsa de madera podrecida. ¿Habrías mantenido tú la disciplina militar hasta la última bala, o habrías preferido que el río borrara tus errores bajo un manto de agua marrón? Las páginas perdidas de los diarios de Mungo Park, recuperadas de forma fragmentaria por el explorador Hugh Clapperton en la década de 1820 tras visitar las cortes de los sultanes de Sokoto, abren interrogantes perturbadores sobre lo que ocurrió realmente en el interior de la Joliba durante las noches de delirio por la malaria. ¿Por qué las autoridades de la Oficina de Colonias de Londres mantuvieron bajo estricto secreto de Estado las transcripciones de las declaraciones de los esclavos nativos supervivientes durante más de medio siglo? ¿Qué verdades tan incómodas revelaron estos testigos sobre el comportamiento del teniente Martín y del propio Park durante los últimos días de la navegación? Existieron brotes de locura homicida a bordo de la goleta, donde los oficiales blancos ejecutaron a sus propios compañeros heridos para evitar que el olor de la gangrena atrajera a los depredadores del río o para economizar las últimas raciones de agua potable y arroz. La escasez extrema de alimentos en un espacio cerrado de apenas unos metros cuadrados y bajo un sol de 40 grados abre una ventana a hipótesis que la historiografía oficial británica prefirió obviar para no empañar el mito de los héroes de la ciencia imperial. Piensa en las cartas que Park envió desde Sansandin antes de adentrarse en el tramo final del río. Las copias digitalizadas de los manuscritos muestran una caligrafía temblorosa, con tachaduras compulsivas y lagunas sintácticas que revelan el avanzado estado de deterioro neurológico provocado por los ataques repetidos de la malaria terciaria. El explorador estaba sufriendo neuromalaria, una complicación de la enfermedad donde los parásitos taponan los vasos sanguíneos del cerebro, provocando alucinaciones visuales, arrebatos de paranoia violenta y una pérdida total de la noción del peligro real. ¿Fue la masacre de los nativos a lo largo del Níger la obra de un estratega militar frío que defendía su embarcación, o el delirio psicótico de un enfermo terminal que veía demonios en cada piragua de pescadores que se cruzaba en su camino? La delgada línea que separa la audacia de la locura se disolvió por completo en el agua ácida de la goleta Joliba. Los rápidos de Busa ya no existen en la actualidad de la misma forma en que los vio Mungo Park en 1806. En la década de 1960, el gobierno de Nigeria construyó en la zona la gigantesca presa de Kainji, un megaproyecto de ingeniería hidroeléctrica que inundó por completo el cañón de Roca Negra, sepultando los acantilados, los remolinos y las tumbas de los exploradores británicos bajo un inmenso lago artificial de cientos de kilómetros cuadrados. ¿Por qué el destino insiste en cubrir con capas de agua y hormigón los escenarios de los desastres más oscuros de la era colonial? ¿Qué secretos guardan todavía los sedimentos de lodo del fondo del lago Kainji que no deben ser desenterrados por las tecnologías de la arqueología subacuática moderna? Los pescadores locales que navegan por las aguas tranquilas del embalse afirman que en los días donde el viento del Harmattan sopla desde el Sáhara, arrastrando un polvo rojo que oscurece el sol, se puede escuchar el eco sordo de los disparos de mosquete y el crujido de maderas rotas flotando sobre las aguas, como si la goleta fantasma de su majestad Joliba siguiera buscando eternamente una desembocadura que su tripulación jamás llegó a contemplar. Ahora te toca a ti analizar cada una de las trágicas piezas de este rompecabezas geográfico y emitir tu veredicto definitivo sobre la expedición de 19. ¿Crees de verdad que Mungo Park fue un mártir de la ciencia, un héroe de la geografía que sacrificó su existencia para abrir las puertas del conocimiento de un continente ignorado, o un invasor soberbio cuyas decisiones dictatoriales provocaron la muerte innecesaria de docenas de soldados inocentes y sembraron el terror entre las poblaciones nativas del Níger? ¿Qué crees que ocultaban los informes clasificados que el gobierno británico retuvo en los archivos secretos de Biteal durante generaciones? ¿Fue la masacre de Busa un acto de legítima defensa por parte de unos reinos africanos que protegían sus fronteras de una amenaza armada incomprensible, o el trágico malentendido final de una geografía traicionera? ¿Habrías tenido tú la frialdad de Mungo Park para continuar navegando río abajo mientras veías morir a tus mejores amigos uno a uno en mitad de los delirios de la selva, o habrías ordenado dar la vuelta para regresar a la costa y salvar las vidas de los supervivientes? No te quedes como un simple espectador ante este enigma que el río Níger ha intentado sepultar bajo sus corrientes desde 1806. ¿Quieres ser el próximo en descifrar los secretos que la historia oficial ha intentado enterrar bajo el hielo y el lodo de la selva? Déjanos tu teoría más salvaje en la caja de comentarios y demuestra si eres un verdadero experto en enigmas sin resolver. Si quieres devorar más historias fascinantes, oscuras y perturbadoras como esta, no dejes que el algoritmo decida por ti. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perderte el próximo expediente clasificado.
El misterio no se detiene aquí, únete a nuestra comunidad de mentes inquietas pinchando en el botón de suscripción y conviértete en un cazador de verdades ocultas antes de que sea demasiado tarde. Forma parte del canal que se atreve a cruzar las fronteras de lo desconocido, suscríbete hoy y asegúrate tu asiento en primera fila para la próxima gran investigación que sacudirá Internet. No te quedes fuera del debate que está encendiendo las redes, suscríbete ya, deja tu buen me gusta para apoyar el canal y comparte este vídeo con aquellos que tengan el valor de mirar de frente a los misterios más aterradores del planeta.